Muy cordiales saludos desde el Rincón de Pensar de Granada 9 Televisión. En esta nueva edición nos encontramos acompañados de Carlos Álvarez y Victoria Sánchez. Estos dos personajes son los que se encargan, bueno, pues de gestionar la Casa García de Viedma, que en realidad es un museo, es un precioso museo situado en la ciudad de Armilla. Y aprovechando la ocasión, pues los hemos traído a nuestros estudios pues para que nos hablen un poco de la situación, de la ubicación de la Casa García de Viedma y de todas las actividades que allí se celebran. Yo quisiera empezar preguntándole a Carlos Álvarez para que nos hablara un poco, bueno, de la situación, digamos, geográfica de la Casa García de Viedma y un poco también de la historia de la propia casa. Pues sí, porque aparte, si algo es la casa es histórica, es posiblemente no, es la última casa señorial que queda en Armilla. Estamos hablando de una historia de más de 300 años y que ha sido reconvertida con una inversión que hizo el ayuntamiento muy importante, que ha sido un centro cultural, porque estamos hablando de que es una casa museo, es un museo etnográfico, recordando cómo se vivía antiguamente, pero tiene 3 salas de exposiciones magníficas, con las últimas tecnologías y lo último para unas exposiciones preciosas. De ahí que hayan venido gente internacional a exponer en nuestras salas. Y de una manera genérica, el visitante que acuda a la Casa García de Viedma, ¿qué es lo que se puede encontrar? Teniendo en cuenta que es un lugar de encuentro cultural. De encuentro. Pues como es muy variado, es que sí, desde las mejores exposiciones, ya digo, de autores internacionales que han pasado, hasta autores locales, hasta es un espacio cultural para tanto gente del pueblo como gente de fuera. Cualquier asociación que pida nuestras instalaciones se le deja. Hay un impresionante salón de actos donde se celebran desde bodas hasta asambleas, hasta inauguraciones de libros hemos tenido esta última semana, festivales, va todo ahí incluido. Entonces hay salas para actividades socioculturales. Entonces se ha convertido en un lugar de encuentro cultural para gente de todas las edades, de todas las asociaciones y de casi todos los gustos. Bueno, una de las razones fundamentales por las que hemos tenido el gusto de visitar la Casa García de Viedma ha sido por la exposición de Francisco de Goya, de sus aguafuertes dedicados precisamente a los horrores de la guerra. Exposición verdaderamente extraordinaria que desde aquí recomendamos vivamente que vayan a visitarla. Y bueno, háblanos un poquito cómo surgió la idea de llevar esa exposición extraordinaria de Goya a la Casa García de Viedma. Pues mira, la verdad es que tenemos unos técnicos en el Ayuntamiento de Armilla, encantadores, y su interés por la cultura y por el Ayuntamiento de Armilla por la cultura siempre ha sido un interés que lo ha llevado a perseguir más y a tener mejor calidad para la gente de la ciudad de Armilla. Y esto la ha llevado la llevan persiguiendo un tiempo y por fin la Diputación de Granada la ha cedido para esta exposición temporal. Y como bien has dicho, es una maravilla, no es una maravilla, es una maravilla también de horrores. Yo cada vez que entro en esa sala se me acabo con los pelos de punta. Estamos hablando de que Goya posiblemente, con esta exposición, con estos grabados, que casi le cambiaron su estilo, un estilo menos alegre, se puede convertir en uno de los primeros, casi como decirlo, fotoperiodistas o periodistas de guerra de esto, porque al final está plasmando una vivencia que a él le cambió la vida y ahora hace al espectador partícipe de eso que le ha cambiado a él, nos cambia a nosotros al entrar allí con esas barbaries. Sí, bueno, de hecho esta exposición da una noción verdaderamente extraordinaria de la modernidad precisamente de Goya, por las razones que tú comentabas, es decir, está haciendo una semblanza verdaderamente espeluznante, digamos, de la guerra y del momento histórico que le tocó a él vivir. Y en este sentido, ¿qué criterios habéis seguido vosotros para ir colocando los cuadros, el orden, en fin, las disposiciones? Goya ya era muy metódico, entonces cada grabado tiene una numeración, aunque no lo creas, del 1 hasta el 82, creo que son, que solo tenemos en disposición 80, los demás, los otros 2 creo que aparecieron posteriormente. De esos 80 están numerados, pero aún así dentro de esa numeración hay como 3 etapas. Empieza con digamos, el acontecimiento de la guerra, lo que va a predecir, digamos, estos desastres, y
Luego continúa con el hambre que sufrió Madrid ya posguerra. Él vivió ese hambre de gente muriéndose, de fosas comunes, y en la última etapa tiene, digamos, unos seres fantásticos, antropomórficos, de alguna forma, inspirados por un poeta italiano que se inspiró, que era Animale Parlanti, creo. Y a partir de ahí son esas 3 etapas, pero indistintamente son numeradas siempre. Entonces no hemos querido romper esa numeración del propio artista, y de alguna forma acompaña, como lo has visto muy bien en la sala, que es preciosa, acompaña entre 2 pasillos circulares, así que esta posición de nada más entrar, en el sentido de la aguja del reloj, acompaña toda la numeración, hasta cerrarse. Y bueno, a ti como, digamos, como persona que has vivido de primera mano lo que es la propia ubicación de la exposición, bueno, ¿qué puedes decirnos de la impresión que ha causado a los visitantes de dicha exposición? Porque, como hemos dicho al principio, la exposición es algo verdaderamente impresionante, ¿no? Sí. Mira, yo ya por todas las exposiciones que he pasado en Casa García de Viedma, veo 2 tipos de visitantes: el que pasa, contempla y vuelve a salir por la puerta, y el que pasa, contempla y algo le ha inquietado tanto que tiene que pasar por el despacho, por la oficinita que tenemos, y comentar su impresión. Claro. Pues en Goya casi el 100% de la gente que ha entrado en la exposición, a la vuelta no se ha podido salir por la puerta, sino ha tenido que entrar al despacho y decir: oye, Carlos, ¿qué es esto tan impresionante? Tengo que decirte que me ha removido por dentro, tengo que decirte que es maravillosa y a la vez aterradora. Pues Carlos, vamos a hablar ahora con Victoria para que también nos dé sus impresiones sobre la exposición y también sobre la propia Casa García de Viedma. Agradecerte, bueno, pues tu presencia aquí con nosotros en nuestro programa, y seguramente que nos volveremos a ver en algunas exposiciones o en algunos eventos tan extraordinarios como los que organiza la Casa García de Viedma. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Las recomendaciones para esta semana son El cuento de la criada de Margaret Atwood, un relato que Salamandra vuelve a reeditar, que ya conocíamos de esta autora, pero que no deja de sorprendernos. En realidad es un relato atemporal. Se puede decir que lo que encuentras cuando lo vas leyendo es el sinsentido de los totalitarismos, contado desde primera persona. Y la novela, la verdad, que nos engancha y nos hace partícipes de la injusticia y de una sociedad totalitarista que se puede meter en muchos espacios temporales y vitales, pero que en este caso es inventada, ¿vale? Nos pone en situaciones extremas por medio de esta singular personaje. Era algo que ya estaba fuera de catálogo y que han vuelto a reeditar porque es una obra que merece muchísimo la pena. Y por último, os quiero recomendar otra novela gráfica, esta de la mitad, como quien dice, o el dibujo hecho por un granadino, Sergio García, y el guión por Antonio Altarriba, otro autor español de muchísimo prestigio. Cuerpos del delito se llama. Lo alucinante de esta novela gráfica es que la novela en sí cobra sentido, tanto el libro, por medio del póster también que incluye. En sí el póster es el que explica todo lo que es la novela gráfica, y en el libro vienen explicados cada uno de los personajes. Las dos cosas toman sentido, o sea, dependen la una de la otra, y le ha quedado chulísimo, la verdad. Tanto el dibujo es increíble, los personajes son estupendos y el guión es una joya increíble. Para los que os gusten también la novela gráfica y los que os gusten en este caso guerra y conflictos, ¿vale? Pues estamos con Victoria Sánchez, prosiguiendo con la entrevista en torno a la Casa García de Viedma. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias, Jorge, por contar con nosotros. Victoria, háblanos un poco de tu papel en la Casa García de Viedma. Bueno, mi papel en la Casa García de Viedma es básicamente lo que hacemos Carlos y yo, somos intérpretes. Para que el patrimonio llegue a la ciudadanía, a la gente que viene a visitarla, pues tenemos que contarle una película para que sean capaces de viajar en el tiempo y conocer pues tanto las exposiciones que tenemos como cómo era la vida en Armilla, una Armilla rural, agrícola, que nada tiene que ver con la Armilla actual. Y el visitante que acude a la Casa García de Viedma, explícale un poquito al potencial visitante que pueda ir y a los que ya la conocen, que son muchos,
¿cuál es digamos, las características de ubicación que tiene en relación a los diferentes museos, las diferentes salas, pues para que, digamos, nuestro espectador pueda hacerse una idea de lo que se va a encontrar si va allí? A ver, la Casa García Viedma es un centro cultural, entonces es una vivienda del siglo XVIII, ¿no? Ya en el catastro del Marqués de la Ensenada no aparecía, del XVII, perdón. Entonces es un centro cultural en el que hay dos partes diferenciadas. Por una parte, un gran salón de actos para jornadas, salas de usos múltiples, para talleres, y luego tenemos el Museo Etnográfico, que es la gran joya. Es una casa muy antigua, un museo que se ubica en Cuadra, y entonces a través del cual, conforme vamos pasando de sala en sala, sí que somos capaces de hacer ese viaje temporal, ¿no? Del que hablábamos anteriormente. Y, hombre, yo una de las cosas que precisamente a mí, bueno, lógicamente, aparte de las exposiciones tan extraordinarias que venís realizando, en fin, en vuestro museo, a mí me impactó precisamente esto de lo que tú estás hablando. Y es ese museo etnográfico en el cual, a mi juicio, pues nos encontramos con una muestra emblemática de lo que fue, digamos, la vida en la Vega granadina en aquellos años. Sí, lo más alucinante es que, por ejemplo, como también tenemos un programa educativo, cuando trabajamos con los coles, que siempre vamos previamente al cole, y les ponemos fotografías de armilla, donde se ven imágenes pintorescas, típicas del 19, ¿no? Con acequias, con lugares así, con casas muy chiquititas, como wow, esto era Armilla, pues sí. Entonces hay una muestra representativa de lo que fue la vida en Armilla, pues sobre todo antes de los 60, con el boom inmobiliario tan grande y con ese acondicionamiento nuevo de las viviendas. Y bueno, en cierto modo es como encontrarnos parados en el tiempo cuando entramos. Sí, en cierto modo sí. También tocamos muchos temas de historia. La gente... muchos armilleros y armilleras pues no sabían que Armilla fue un poblado neolítico de Largar, o fue una villa romana, o fue una alquería musulmana. No saben que Armilla tiene historia porque no se palpa en sus calles. Y gracias a esa labor que nos brinda el ayuntamiento y que, que es la que con su concejal a la cabeza de Cultura, pues podemos desarrollar este trabajo. Bueno, de hecho, Mar Callejas, en fin, que yo ya la conozco desde hace ya pues mucho tiempo, bueno, siempre ha dinamizado muchísimo es una entusiasta. Y en ese sentido, yo sé que las actividades culturales que se realizan en la Casa García de Viedma, también habíamos comentado algo anteriormente con Carlos, son muy variadas. Visitas teatralizadas, también hicimos las primeras jornadas de La Vega, allí realizadas en la Casa García Viedma, teatro en los patios, campamentos para niños, encuentros literarios. Y centrándonos o volviendo de nuevo a la exposición de Goya, que estáis ahora mismo, en fin, teniendo la fortuna de exponerla precisamente en vuestro preciosísimo museo, a ti personalmente, ¿en qué manera te ha digamos, impactado, te ha motivado, es decir, esa exposición? Porque desde luego lo que está clarísimo es que esta muestra de Aguafuertes de Goya, pues evidentemente no deja a nadie, digamos, impasible, ¿no? No, y yo creo que es un tema muy actual. Siempre hay conflictos bélicos. Los conflictos bélicos sacan lo peor del ser humano y luego Goya fue un artista muy versátil. El Goya de los cartones para tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara, para la cual estuvo trabajando 20 años, no es el Goya de los desastres, no es el Goya de la Quinta del Sordo con las pinturas negras. Entonces, si Goya hubiese muerto en la mitad de su carrera, pues no conoceríamos... Fue el gran precursor del expresionismo, del simbolismo, de todas esas vanguardias artísticas del siglo XX y es, pues, al igual que asombrosa, es terrorífica y aparte es una declaración de intenciones. O sea, él hizo dibujos preparatorios a esos aguafuertes, pero luego cambió cosas y las cambió de una manera muy, muy consciente para dar el mensaje que él quería. Por eso en cada una de las láminas aparece una frase que resume ese momento, ¿no? Y de hecho en esta exposición lo que podemos constatar es una crítica verdaderamente mordaz, no solamente hacia la guerra, sino incluso también hacia la propia dinámica social en la que él vivía. Claro.
Goya fue objetivo en todos los momentos, fue un encargo, es que es muy curioso, porque fue un encargo de Palafox, ¿no? para que hiciera una serie de aguafuertes que enaltecieran las tropas españolas frente a las francesas con la invasión, pero sin embargo él fue el primer reportero de guerra, fue objetivo total, estaba de la mano de la víctima y criticaba tanto al populacho, como él define irónicamente, como a las tropas francesas. Defendió la figura de la mujer, Agustina de Aragón y esos hechos valerosos de mujeres que lucharon. Y fue también un crítico verdaderamente terrible contra, digamos, aquellas supersticiones que también en la sociedad del momento bueno, hacían su auténtico, yo creo que era realmente algo que tenía a la propia sociedad del momento pues encallada, y él lo denuncia no solamente en estos Aguafuertes, sino en otras obras, digamos, también y contra el absolutismo de Fernando VII cuando vuelve a la corona. Es que Goya trabajó para 4 monarcas, y muy diferentes cada uno, y desde aquí invito a la gente que venga a visitar la exposición, que tenemos visitas guiadas, por supuesto, la gente que quiera deleitarse con eso. Además podrán constatar que en esta exposición hay una diferencia, bueno, descomunal entre lo que era el Goya de los tapices, por ejemplo, o de los retratos, bueno, en las que mostraba esa cosa festiva, ¿no? Ese color. Efectivamente, y aquí nos encontramos un mundo verdaderamente siniestro y verdaderamente terrorífico, ¿no? Bueno, ¿qué tenéis previsto, digamos, a posteriori ya, digamos, de esta exposición para en próximas fechas? En fin, aquí ya hacer un poco bueno, de lo que vaya a realizar. Este verano estará cargado de lo que todos los veranos suelen estar cargados, que son mucho teatro en la casa. Tenemos el aula de teatro municipal a la cabeza con Hilde Gutiérrez, que es un gran profesional. Ellos realizan las visitas teatralizadas al museo, también tenemos teatro en patio. Tendremos algún que otro concierto, festivalillo de magia y sobre todo luego los campamentos urbanos. Hay unos campamentos llenos de divertidas así programaciones y todo el verano nos van a acompañar hasta septiembre. Pues desde aquí yo ya emplazo a nuestros telespectadores a que vayan al museo, que vean no solamente la exposición de Goya, sino que vean la maravilla que supone esta casa de la cultura de Armilla, porque en ella pues van a ver cosas realmente, bueno, impresionantes, espectaculares e impensables para muchos de las personas que se acerquen allí a verla. Pues Victoria y Carlos, pues muchísimas gracias por vuestra presencia, y yo espero que, bueno, en no demasiado tiempo podamos ir de nuevo por allí y mostrar, bueno, lo interesante de vuestra labor en esta Casa García de Viedma de Armilla. Muchísimas gracias a vosotros. Pues no os vayáis todavía, porque en unos instantes os voy a dejar con Carmen Pérez y las recomendaciones literarias. Hola, las recomendaciones de esta semana son La muerte de Guernica. Conocíamos ya esta obra porque es una obra original de Paul Preston, un ensayo histórico que nos cuenta el desastre de Guernica, bueno, la matanza de Guernica se puede llamar, y ahora este autor malagueño, José Pablo García, nos hace una adaptación de guión y una representación a cómic muy chula. La verdad que como material didáctico es increíble, y aprovechando que hace 80 años del desastre de Guernica, es una forma muy amena de conocer la historia, y sobre todo muy especial por el tipo de dibujo que tiene y la selección que ha hecho de textos. Y por otro lado, quiero recomendaros el premio Goncourt de 2016, Canción dulce. Es una novela que, bueno, a primera vista crees que no te va a sorprender, empiezas a leer y dices, bueno, pues nada, es una mujer que quiere volver a integrarse en el trabajo, busca una doncella, una muchacha que le eche una mano con los niños, y de repente todo esto se vuelve, del revés, empezamos a meternos en el personaje de la muchacha la niñera que cuida a los niños, y
descubrimos los miedos, sentimientos ocultos. La verdad que en primera persona es una novela que te engancha hasta el final y que te hace desconfiar de todo el mundo y de todo. Os la recomiendo encarecidamente. Pues hasta aquí mis recomendaciones de esta semana, nos vemos la siguiente. Chao.